vamos a seguir con estas clases. Este es el tema de sepsis. Entonces, el síndrome séptico es otro síndrome, ¿no? Hemos visto síndrome febril en la clase anterior, ahora el síndrome séptico. El síndrome séptico es un problema muy serio, ¿no? Entonces, cada vez va a ser el problema más grave que está sucediendo, porque hay algunos factores importantes, ¿no? Como la población es cada vez más vieja, hay pacientes más inmunocomprometidos, no solamente por el problema de la edad, sino por problemas de eh, pacientes con enfermedades crónicas que se tienen que manejar a veces con inmunosupresión, eh, neoplasias, por ejemplo, ¿no? También problemas de inmunodepresión adquirida. Hay procedimientos más invasivos, así sean menos agresivos, pero se hacen más procedimientos invasivos que antes. Hay más infecciones nosocomiales principalmente. Al tener una infección nosocomial que sale de la comunidad, tenemos gérmenes resistentes a los antibióticos. Entonces, se tenía, bueno, estos son algunas definiciones, ¿no? Que las tienen que conocer para poder usarlas adecuadamente. Tenemos la infección, que bueno, la infección, la invasión de un tejido por microorganismos, ya saben, bacteremia, fungemia, viremia, parasitemia, etcétera. Entonces, son presencias de bacterias o cualquier microorganismo en la sangre, en sangre. Acá viene un término que es necesario que siempre lo recuerden, pero ya es parte de el SIRS, ¿no? Que es la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que bueno, ya no se usa, pero vamos a ver por qué se dejó de usar. Sin embargo, los valores los criterios que se tomaban eran la temperatura, ¿no? La frecuencia cardíaca, la leucocitosis o la leucopenia, la desviación izquierda, ¿no? O sea, la presencia de formas jóvenes o bastonados en más del 10%, la frecuencia respiratoria y la presión arterial de CO2, o sea, la retención de CO2. Estos criterios eran del CIRS. Entonces, el problema es de que estos criterios no solamente aplican para las infecciones, sino que pueden aplicar para otras patologías, traumatismo, pancreatitis, quemaduras, etc. Entonces, no era muy específico, ¿no? Bueno, eso ya no se usa. La sepsis se consideraba al SIRS, o sea, al anterior, más un foco de infección. Ahí recién se llamaba sepsis. Entonces, ahora creo como síndrome séptico. La sepsis severa se hablaba cuando había falla de algún órgano, ¿no? Por hipoperfusión, o sea, el paciente no estaba chocado, estaba hipoperfundido, que significa que no llegaba adecuadamente la cantidad de sangre al tejido y esa hipoperfusión hacía que el paciente eh, eh, se agrave. Luego tenemos el shock séptico, que si se menciona, se mantiene el nombre, ¿no? Era la sepsis más hipotensión, pero que no respondía a inotrópicos. O sea, no había respuesta al volumen y había que usar inotrópicos. O sea, cuando viene un paciente chocado, o sea, hipotenso, lo primero que nosotros hacemos es ponerle, ponerle líquido para aumentar el volumen, ¿no? Entonces, hasta cierto punto. Entonces, si nosotros hidratamos al paciente adecuadamente y no se resuelve la hipotensión, estamos ante un shock séptico porque tenemos que ponerle inotrópicos para levantar la presión arterial. Importante el concepto de shock, ¿no? Y la falla multiorgánica o MOTS, ¿no? Que había falla en dos o más eh, órganos que ponían en peligro la vida del paciente, sea respiratorio, cardiológico, etc. Entonces, ahora lo que trabajamos es
la sepsis, la disfunción orgánica y el shock séptico. Entonces eso ya es lo que se define. Y esta definición es de hace unos 8 años, 10 años, después de un consenso internacional, donde ya que se llama consenso de estrés, donde se deja de lado ya las definiciones del SIRS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y se hacen las nuevas valoraciones de sepsis. Entonces, y ahí este cuadro es probablemente lo que vamos a estar repitiendo acá rato en esta. Y de ahí se elaboran varias tablas para poder evaluar los criterios de sepsis. O sea, hay varios criterios, ¿no? Por ejemplo, el criterio la Apache, el que se usa y el que se ha asumido para lo de la sepsis, que tiene mayor sensibilidad, especificidad, es el SOFA, es el Sequential Organ Failure, ¿no? Assessment Score, el SOFA. Entonces, esta escala nos va a medir ya criterios mucho más especificados en algunos sistemas que son vitales, ¿no? En el sistema respiratorio, a nivel de coagulación, en el hígado, cardiovascular, en el sistema nervioso central y la función del tema renal. Entonces, cada una falla en alguno de estos va a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta en la parte, bueno, acá en el score, o sea, en el puntaje, es 0, es lo normal, y poco a poco el deterioro va a ser en 1, 2, 3 o el cuarto grado. El cuarto grado, lógico, es la situación más grave, ¿no? Entonces, el 0 es la función normal. Entonces, en la respiración se evalúa el PAFI, o sea, la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Entonces, normalmente tiene que ser mayor de 400. Entonces, el PAFI sale de la división de la presión arterial. Bueno, la que encontramos en el AGA, la presión arterial de oxígeno, y la fracción inspirada. La fracción inspirada, nosotros tenemos que ver que la fracción inspirada de oxígeno en altura se tiene que corregir, porque la fracción inspirada es menor. Normalmente es 21%, nosotros trabajamos con 18% a esta altura de 3.600 metros. Bueno, esto es como corrección para que ustedes evalúen. Entonces, si tenemos 400, el paciente está normal, ¿no? Menos de 400 se considera en un estadio 1, menos de 300 se coloca en nivel 2. Con un PAFI menor de 200, ya tenemos que pensar en soporte ventilatorio. El paciente tiene que tener suplemento de respiratorio, ¿no? Y menos de 100, el paciente tiene que estar con ventilación asistida. Es un cuadro severo. Ya tenemos a nivel de coagulación, las plaquetas son el marcador. Entonces, se han buscado algunos marcadores importantes. Hay decenas de marcadores, pero se han buscado en cada uno de los órganos. Parece que tiene mayor sensibilidad como el pronóstico del paciente. Entonces, en coagulación son las plaquetas. También hay pues los factores de coagulación, también puede ser, ¿no? Pero son las plaquetas. Entonces, mayor de 150.000 es lo normal. Menor de 150.000 ya estamos en un grado 1. Menor de 100.000 ya estamos en un nivel 2. Menor de 50, y acá hay el riesgo de hemorragias, de petequias. Menor de 50 ya vamos a tener inminencia de sangrado espontáneo. Puede ser a nivel de encías, a nivel gastrointestinal, etc. Y menor de 20, y es una situación crítica, hay plaquetopenia, y su mayoría de plaquetas o trombocitopenia masiva. Entonces, menor de 20 ya el paciente
está en riesgo de hacer un derrame o una hemorragia intracraneal. O sea, eso es lo que nos interesa, la hemorragia intracraneal o intracerebral. Entonces, ese es el menor. Por eso es una situación muy crítica un menor de 20. Entonces, a veces vienen pacientes, por ejemplo, con dengue, ¿no? Tiene 100 y están haciendo trasplante, transfusión de plaquetas, etc. Donde sí es obligatorio la transfusión de plaquetas es en menor de 20. En menor de 50 va a haber un riesgo, y queda a criterio del médico si es que está asociado a otro tipo de factores. A nivel del hígado, mire lo que normalmente en muchas tablas lo que nosotros usamos es la transaminasa, la TGP, transaminasa glutaminopirúvica, pero acá se usa la bilirrubina en el esófago. Entonces, menor de 1.2 es normal, entre 1.2 estamos hablando de la total, entre 1.2 y 1.9 y estamos en un criterio 1. Ella vamos, entre 2 y 5.9 el paciente está ictérico, ¿no? Atención de falla. Si está más de entre 6 y 11, el paciente ya puede estar entrando en falla hepática. Mayor de 12, ese paciente ya tiene falla hepática, o sea, ¿no? O está haciendo ya necrosis hepática masiva. Entonces, en el hígado tenemos la bilirrubina. A nivel cardiovascular, lo que se maneja es la presión arterial media. Pues la presión arterial media, que ustedes saben cómo sacarla, sencillo, si es de 70, estamos normal. Si es menor de 70, estamos en un nivel 1, o sea, estamos en hipotensión. Si es menor de 70, se puede comenzar a usar dopamina o dobutamina, cualquier dosis. Si no mejora, si no levanta esta presión, entonces vamos a aumentar con la dopamina y dobutamina, no se estabiliza y estamos, o sea, acá ya tenemos un paciente chocado, ¿sí? Todavía no, pero acá ya tenemos un paciente chocado porque el paciente ya está requiriendo inotrópicos, como dijimos. Entonces, si es que es menor de 70 y no responde a la dopamina y dobutamina, entonces, si usamos dopamina o epinefrina, no dobutamina, entonces ya ese paciente a dosis de 5.1, epinefrina menor de 0.1, entonces si el paciente no reacciona a esto, entonces el paciente en un nivel 3. Y si usamos dopamina y epinefrina a dosis altas, 0.5, dopamina a más de 15 miligramos. Entonces, este paciente ya está en un shock probablemente refractario. Entonces, es un paciente en muy mal estado. ¿Qué otro valor se toma en el sistema nervioso central? Tenemos, normal es el Glasgow de 15. Entonces, de 13 a 14, pues el paciente está agitado, no soporoso. Entonces, es el 1. De 10 a 12, el paciente está en coma superficial, y de 6 a 9 ya está en coma, y en 6 está en coma profundo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ya, bueno, ustedes ya saben cómo sacar fácilmente el Glasgow. A nivel renal, en nivel renal tenemos dos criterios, o sea, el resto tiene un solo criterio, ¿no? Nosotros acá tenemos dos. Acá tenemos la creatinina y la diuresis. Entonces, si la creatinina está menor de 1.2, es normal. Entre 1.2 y 1.9 estamos en un nivel 1. Entre 2 y 3 estamos haciendo un paciente con una insuficiencia renal, podría ser aguda. Esto se va a ir profundizando hasta poder estar entrando ya en un cuadro de insuficiencia renal severa que va a requerir diálisis, ¿no? O sea, soporte dialítico. Y el otro valor que también están considerando en esta escala es la producción de orina. Si tienen más de 500 cc por 24 horas, y esto lo podemos sacar por hora, ¿no? O sea, por kilo, por hora. Es fácil. Entonces, el paciente está normal, pues puede estar en un estadio 1 o 2. Más aún cuando se le hidrata, pues el paciente aumenta su diuresis. Pero si es menos de 500, estamos en una oliguria. Y si es menos de 200, estamos en una anuria, ¿no es cierto?
Entonces, son estos criterios. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criterios que se utilizan en esta escala. Pero como no se va a poder evaluar toda esta escala en el paciente que llega, sino eso se va a evaluar en un tiempo más prolongado, o 3 horas, pues tenemos el PIC-SOFA. Entonces, el PIC-SOFA es una valoración inmediata, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Principalmente pronóstico. Entonces, si el paciente se maneja por consultorio, en hospitalización, o se va a UCI o shock trauma en emergencia. Se toman 3 valores más: frecuencia respiratoria, presión arterial y alteración mental. Entonces, si la frecuencia respiratoria está por encima de 22, hay una presión arterial sistólica menor de 100, y si es que hay un grado de alteración mental. 2 criterios de esto, entonces nos va a indicar que el paciente va a estar en una estadía prolongada, o puede estar en UCI, o puede evolucionar hacia una situación fatal. Entonces, es así como se evalúa el SOFA, ¿no? Tenemos, bueno, este es un flujograma, como estamos evaluando, y los diferentes términos, ¿no? La terminología que se usó en la valoración del sepsis. Como la fisiopatología de la sepsis, ¿no? Es principalmente una respuesta ante la invasión o agresión de alguna bacteria, eh, que puede ser dada por toxinas, principalmente liberadas por el organismo agresor, puede ser las exotoxinas o las endotoxinas, cuando la toxina forma parte constitutiva de la estructura del organismo. Eso no es solamente para las bacterias, pues, funciona para los hongos y también para la sepsis típica. Es la desarrollada por los gram negativos. ¿No? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Del lipopolisacario, que es parte de la pared celular y que son una clásica endotoxina. Entonces, el lipopolisacario es el modelo de evolución de un cuadro de sepsis. Entonces, cuando ya hemos hablado de la primera línea de defensa, también cuando hemos hablado de virulencia, ¿no? Donde hay muchos elementos, ya sean celulares o anticuerpos o citoquinas, que van a participar en la defensa de esto. Entonces, tenemos algunos conceptos como respuesta a la inflamatoria. Esto se ha estudiado mucho más con el COVID, ¿no? Entonces tenemos el CARS, que es el síndrome compensatorio de respuesta antiinflamatoria, el MARS, el síndrome de respuesta inflamatoria mixta, el CAOS, donde hay una claudicación del shock cardiovascular, la apoptosis, ¿no? La disfunción orgánica de inmunosupresión. Bueno, acá es unos esquemas interesantes que los vamos a ver. Hay una sepsis, hay una respuesta que es el CARS, la respuesta antiinflamatoria, una respuesta inflamatoria, sería la sepsis. Y ahí tenemos el daño, la respuesta proinflamatoria: va a haber daño endotelial, hay disfunción microvascular, hay hipoxigenación tisular. Y la respuesta compensatoria: anergia e inmunosupresión. Cuando hemos hecho la clase anterior, hemos visto que un subproducto de toda esta correlación es la fiebre, ¿no? Que, si bien es una respuesta que podría proteger cuando se extiende en el tiempo y en la temperatura, y va a ser nociva, ¿no? Entonces tenemos un desorden inmunológico. Bueno, acá ¿qué productos bacterianos causan sepsis? Acá primero hemos hablado del lipopolisacárido, de las endotoxinas, de las exotoxinas, las gram positivas. Son principalmente las que secretan toxinas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que nos va a dar el síndrome de shock tóxico, que lo vamos a repetir en la tercera unidad cuando hagamos ya
la patogenia por etiología, ¿no? Luego tenemos el estreptococo piógenos, ¿no? Que se trata una toxina virogénica. Y hay exotoxinas que se llaman los superantígenos, ¿no? Que directamente van a afectar a las células T. Al final hay una vía común luego de una afección, sea por gran negativo, sea por gran positivo, sea por pues, lo mismo también. Las células que van a actuar en un síndrome séptico nos interesan los macrófagos y los monocitos, ¿no? Y también las células dendríticas, que son los primeros que responden, por ejemplo, al lipopolisacárido, la endotoxina. Entonces, la endotoxina se une a la proteína del lipopolisacárido y estos se unen a los receptores CD14 y al receptor TOL4 en los mononucleares. Este receptor se va a unir a los peptoglicanos en el caso de los gram positivos y al ácido lipoproteicóico. Y en el caso de los hongos se va a unir a los mananos. Entonces, esa unión va a estimular a que se movilicen los macrófagos y los monocitos. Y ahí es donde se liberan las citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral y las interleuquinas proinflamatorias. También va a haber es lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos el patógeno, la infección, va a haber la respuesta, inflamación, disfunción endotelial, coagulación, otros factores, disfunción de los, pérdida de homeostasis, disfunción inmune. ¿Cuáles son los proinflamatorios? Mira, la cantidad que hay, y hay muchos más todavía, pero los que se han identificado como proinflamatorios, que ya lo vimos parcialmente en lo de fiebre, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, las cininas, y los antiinflamatorios también, interleuquinas, antioxidantes, etcétera. Entonces teníamos este cuadro nuevamente, tenemos una infección, respuesta proinflamatoria, entonces a nivel local vamos a tener los factores tumorales, interleuquinas, a nivel sistémico, moderar los factores agregantes de plaquetas, ¿no? Interleuquinas, y también a nivel, bueno, lo mismo. Bueno, no. Luego tenemos, o sea, a nivel sistémico moderado y a nivel sistémico masivo, va a haber generación de radicales libres de dióxido nítrico, ¿no? Este es importante porque acá ya vamos a tener también problemas de acidosis sistémica. Las respuestas compensatorias también se van a dar por otras interleuquinas y por otros factores necrosis tumorales. También va a ser a nivel sistémico, a nivel va a ser local, sistémico y sistemático. Entonces, ¿cuáles son los biomarcadores que nosotros usamos en estas reacciones? Ya hemos hablado que los biomarcadores son sustancias de evolución temprana, permanencia breve, y que se pueden modificar a lo largo del tiempo y nos sirven para ver cómo va evolucionando un cuadro de tipo, cualquier tipo de cuadro, pero en este caso un cuadro de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces, las citoquinas proinflamatorias se puede dosar como van las interleuquinas, el factor necrosis tumoral, las lectinas, pero nosotros usamos también las interleuquinas 6, y puede ser una interleuquina mensajera. Entonces, en las proinflamatorias, estas son las más importantes, ¿no? La interleuquina 6, 8, factor necrosis alfa, interleuquina 9, y todos ellos van a actuar ya sea en el pulmón, en el neutrófilo, en el endotelio, en los monocitos, en el hipotálamo, en el corazón, el intestino y en el hígado. O sea, tienen funciones. Pero ¿dónde es que nos interesa más la acción de estas interleuquinas? En el endotelio. Bueno, todos los órganos tienen endotelio, pero ahí es donde va
a generarse el mayor proceso. Entonces, ¿cómo manejamos este problema de sepsis, ¿no? Primero, detección y tratamiento temprano del paciente que viene con criterios de sepsis, criterios de SOFA. Manejo de la infección, el manejo hemodinámico, la ventilación, terapia coadyuvantes, y qué objetivo y qué resultados vamos a tener. Entonces, acá ya, bueno, lo bueno es que ustedes ya presentan, o hacen sus casos clínicos, cómo son los protocolos de acuerdo a la evidencia. Entonces, estas son las recomendaciones de la evidencia respecto a lo que es una sepsis o un shock séptico. Tenemos la evidencia, la recomendación A, B, C, D, E, ¿no es cierto? La A es cuando tienen dos estudios, por lo menos dos trabajos grandes que sean randomizados. B son el nivel 2 son los pequeños trabajos randomizados. El nivel 3 son estudios con grupos de control no randomizados. El nivel 4 son grupos históricos controlados. Y el nivel 5 son series de casos y opinión de expertos. Entonces, en la detección de pacientes, ya sea con sepsis o shock séptico, ¿no? Las recomendaciones son que utilicen un programa que incluya la detección y el desarrollo del tratamiento. Entonces, lo que se usa es no solamente, o sea, no solamente basarnos por ejemplo, en el Quick Software que hemos visto que solo tiene 3 valores nomás, o solamente en el CIS o en el News, en el News estandarizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso, si no usamos el Quick el software en general, no va a tener tanta sensibilidad. La reanimación inicial, ¿no? Entonces, es importante, eso sí tiene una declaración de mejores prácticas, ¿no? Entonces, la reanimación inicial es una emergencia médica y por lo tanto siempre se va a recomendar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente chocado y eh, eh, vamos a infundir en él por lo menos 30 mililitros por kilo de líquido, o sea, de cristaloides. El coloides no se recomienda en un paciente chocado por sepsis. Cristaloides estamos hablando de lactato ringe, cloruro de sodio. Entonces, eso sí tiene, dentro de las 3 primeras horas, tiene una recomendación, pero es una recomendación débil. Entonces, acá también, por ejemplo, en el uso de medidas dinámicas para guiar la eliminación con líquido, solamente eso no es suficiente, es una recomendación débil, ¿no? También reanimar y disminuir el lactato, a veces nosotros nos preocupamos por disminuir el lactato sérico, ¿no? Sí es bueno, pero no tiene una buena evidencia. Entonces, eso no significa que no se debe dar. El paciente que está haciendo acidosis, tenemos que dejar la acidosis, pero no es lo más importante. Entonces, si se, si se va a ver también el tiempo de llenado capilar, nosotros usamos normalmente la presión en el dedo gordo del pie para ver el llenado capilar. Entonces, eso se daba una recomendación, un manejo de choque en general. Si es que no había un buen llenado capilar, inmediatamente después de la presión que se hacía, entonces eso era significado de shock. Entonces, es importante, se debería hacer, pero no es gravitante con la evolución. La presión arterial media, entonces sí. Entonces, debemos mantener la presión media en más de 75 milímetros de mercurio.
y tenemos que ir elevando ese nivel por lo menos hasta 70, ¿no? Y principalmente eso tenemos que ir monitorizando con vasopresores. O sea, cuando son vasopresores, eso sí tiene una recomendación fuerte. Manejo en cuidados intensivos. Eh, sería, o sea, se sugiere incluirlo en cuidados intensivos dentro de las 6 primeras horas. Es mejor si el paciente está chocado y se va a tener que manejar y monitorizar el pie de la cama, como se dice al paciente, tiene que ir antes de las 6 horas. Entonces, en caso de infección, si, si no está confirmado, pero ya hay que reevaluar, buscar diagnósticos alternativos, y si es que no se logra identificar el germen, hay que buscar otras causas. Entonces, pues ya es una declaración de mejores prácticas, y eso es, eh, es una evidencia muy fuerte, ¿no? Entonces, administrar antimicrobianos inmediatamente, idealmente dentro de la primera hora de conocimiento de un paciente con un shock séptico. Eso sí es una recomendación muy fuerte. No hay que esperar a que nos traigan el resultado de los cultivos, del antibiograma. No, no, eso no. Entonces, un paciente chocado siempre empezamos con antibióticos de amplio espectro o asociaciones. Ya hemos visto en qué caso se da eso, ¿no? También hay que ver la posibilidad de las causas, qué causa puede tener el shock séptico, ¿no? Entonces, para eso buscamos focos. O sea, si tiene una fasciitis, si tiene una peritonitis, una neumonía, una meningitis, entonces tenemos que ver. ¿Y qué causa probable podría ser para poder iniciar el tratamiento empírico? Eso es una causa ya clara. Y también, idealmente o sea, iniciar a la primera, o sea, en la primera hora, en un paciente muy grave, eso es lo ideal. Las otras recomendaciones que decían que dentro de las 3 primeras horas se debería de iniciar, se podría hacer, pero es mejor, pero es débil, ¿no? No hay mucha calidad en esto. Pero la de usar dentro de una hora de reconocimiento es lo que sí está indicado. Posponer el uso de antibióticos si no hay shock. También es una recomendación muy débil, muy baja. O sea, los estudios nos dicen que sí se tiene que iniciar terapias en un paciente crítico en la primera hora. Lo mismo que estamos hablando, si es que, si es que está presente el shock, si no está presente el shock. Entonces, de todas maneras, se tiene que administrar inmediatamente en la primera hora. Si es que biomarcadores para iniciar antibióticos, ¿ah? Para iniciar antibióticos. Entonces, la procalcitonina para el inicio no nos interesa, o sea, no tiene mucho efecto. Entonces, su recomendación no se niega, pero no es lo mejor, ¿no? Entonces, la elección de antibióticos antimicrobianos, ¿no? Entonces, cuando se sospecha de estafilococo aureus metilino resistente, antibióticos empíricos con cobertura para esto, pues que es vancomicina, eso sí está demostrado. Si no hay un riesgo alto para que sea un estafilococo metilino resistente, por ejemplo, que venga un paciente de la comunidad y tenga una sepsis y no haya, digamos, abscesos, etcétera, o no se sospeche estafilococo aureus, entonces podemos usar los antibióticos. Lo mismo, ¿no? O sea, si tenemos riesgo de organismos resistentes a múltiples fármacos, por lo menos uso de dos antibióticos, uno para gram negativos, ¿no? Dos antibióticos. Esto
Con los nuevos antibióticos que cubren bien gram negativos, el concepto también se relativiza. Podemos usar acá, pues, los carbapenems, ¿no? Carcilina o la ceftazidima. Si hay bajo riesgo de organismos nutriólogos resistentes, no utilizar dos agentes para gram negativos. También eso es débil, ¿no? O sea, todas esas recomendaciones vamos a ir viendo cómo se maneja. Bueno, estos son otros puntos. Otro problema que tenemos es la infección por hongo. Hay que ver también los riesgos que tenemos para sepsis por cándida, para sepsis por aspergillus, criptococo, blastomyces y coccidioides. Pacientes, todos los factores que tienen, bueno, son muchos, básicamente pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión o estén inmunodeprimidos parcialmente, ¿no? Optimizar la dosificación de acuerdo a la farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos que se usan, ¿no? Eso sí es desde el principio, ¿no? Entonces, ver cuál es la mejor vía de administración, las dosis que se deben administrar, la gravedad del paciente, etc. A ver, acá tenemos algunas cosas más. Retirar, en caso de hongos, ¿no? Retirar rápidamente los dispositivos de acceso intravascular que sean posibles, porque son las principales causas, para que haya, especialmente en pacientes que están ya eh, manipulados, ¿no? Cateterizados, con vías, etcétera. Entonces, y si están haciendo sepsis en estancias hospitalarias, se tienen que retirar o cambiar y rápidamente detectar qué germen es. Desescalada de antibióticos. Entonces, esto es de acuerdo a la evaluación permanente. Si el paciente va evolucionando y sus marcadores van evolucionando, clínicamente va evolucionando, bien, entonces al paciente se le puede ir desescalando. También es una recomendación débil, a veces sugieren mejor poner fechas fijas, digamos, por 7 días, por 14 días, por 21 días, etcétera, ¿no? En pacientes críticos. La duración de antibióticos, eso es también lo que estamos hablando, ¿no? Se puede usar duraciones cortas en pacientes como el paciente está grave, entonces el tiempo de duración de esos pacientes mínimo tiene que ser 7 días o 10 días, ¿no? Biomarcadores para suspender antibióticos, se puede usar la procalcitonina, nos ayudaría mejor para infecciones, porque la proteína C reactiva es muy buena, pero no es muy específico para infecciones bacterianas, al menos la procalcitonina, sí. El manejo hemodinámico, manejo de fluidos, pues utilizar cristaloides, ¿no? Ya me he vuelto a decir, es una recomendación fuerte. Cristaloides balanceados en vez de solución salina, no es diferente que el otro. O sea, el cristaloide más importante que usamos es, ahí viene una cosa, si tiene un paciente chocado, lo que tienen que usar es cloruro de sodio, mejor solución salina. Es lo mejor, si sos molar, etcétera, ¿no? Con eso se va a tener una buena perfusión. Y cuando empiece a orinar, o hagamos una evaluación del flujo urinario, recién se le puede agregar otros cristaloides como la solución polielectrolítica. ¿Por qué? Porque estos contienen potasio. Y si tenemos un paciente que está en anuria, le damos volumen con potasio, el paciente de repente ya hizo una insuficiencia renal, lo que vamos a hacer es una hipercalemia y vamos a producir más daño. Hasta que no orine, solamente cloruro de sodio, para que tenga flujo urinario. Utilizar albúmina en pacientes que recibieron grandes volúmenes, eso no tiene buena recomendación, habría que hablar al paciente. No utilizar almidones, o sea, la dextrosa, ¿no? 10%, para reanimación. Entonces, no hay que, o sea, reanimamos con cloruro de sodio. Después podemos poner su dextrosa con sus cristaloides, ¿no? Con sus electrolitos de sodio. No usar gelatina para la alimentación.
Entonces tenemos agentes bioactivos. La dopamina, pues, ya tiene una evidencia de recomendación firme. La vasopresina, la epinefrina, evidencia de baja calidad. Y hemos visto que muchos empiezan con epinefrina, pacientes que están con hipotensión. El riesgo que ponemos al paciente al usar epinefrina es muy alto. Bueno, podemos ser su espasmo severo, angiotensina también es una evidencia muy baja. Bueno, entonces, en pacientes que reciben noradrenalina con niveles inadecuados de la presión arterial mínima, mejor es agregarles vasopresina en vez de usar noradrenalina. Lo mismo como es el manejo de, las, de los hormonos activos inotrópicos. Entonces, el paciente que está con disfunción cardíaca y hipoperfusión, se te choca, a pesar de que le llaman dado volumen, se le debería de agregar dobutamina o sobre la epinefrina o la norepinefrina. Monitorizar el acceso endovenoso. No, se usaba pues la presión arterial directa, ¿no? Una línea arterial. Bueno, eso es un manejo sí, se le pone un catéter, pues, la aurícula y todo, pues, para monitorizar la presión. No, se podría hacer, pero no tiene una recomendación, pues, fuerte, digamos, ¿no? Eh, Vasopresores periféricos para restablecer la presión arterial media, ¿no? Es antes de tener un acceso venoso central, un poco riesgoso, ¿no? ¿No? Y el paciente está en muy mal estado. Claro. Si nos dijeran no usar, eso es, no, pues, o sea, la sugerencia, no, la sugerencia, la indicación sería no usar. Pero cuando te dicen recomendación débil, bueno, te dicen, sí, pues tiene un efecto, en algunos estudios dice que sí, en otros que no. O sea, balance de los fluidos, no hay evidencia para hacer cuestiones restrictivas, o sea, se tiene que manejar bien. Por eso, el manejo es a través de una presión venosa central, y eso no se tiene que cateterizar, solamente se tiene que tomar la presión venosa hasta nivel cardíaco, digo. No, la presión venosa se toma de la subclavia. Ventilación es otro tema, ¿no? No se debe no hay suficiente evidencia para recomendar un uso conservador. Hay que dar ese oxígeno. Porque definitivamente el paciente hipercatabólico va a consumir, ¿no es cierto? Entonces, puede ser oxígeno nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, no hay suficiente evidencia, o sea, con CPAP. En pacientes con distrés respiratorio agudo, ¿no? Disposepsis, se tiene que usar, y eso lo hemos visto muy bien en el COVID, ¿no? O sea, 6 mililitros por kilo. Es mejor usar eso en una estrategia de prevención de volumen frente a tener eh, más de 10 mililitros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un pulmón que está muy comprometido, al ponerle mucho volumen, podemos ser un infarto. Entonces, tenemos que usar volúmenes un poco conservadores, monitorizando siempre pues, la saturación de oxígeno. Eso sí es una recomendación importante. Entonces, lo máximo que se puede usar es hasta 30 centímetros de agua. Y eso es para evitar, como dijimos, el barotrauma, ¿no?
volúmenes de corriente bajo, bueno, insuficiencia respiratoria también es débil. Entonces se puede hacer reclutamiento eh, tradicional en los pacientes con distrés respiratorio agudo. La ventilación es de cúbito pro. El sepsis, el COVID nos ha enseñado que sí, es lo mejor en los pacientes que están con un distrés respiratorio severo. Entonces, o sea, en el paciente boca abajo. Entonces, la capacidad pulmonar se incrementa y mejora la perfusión pulmonar. Entonces, es una recomendación fuerte, ¿no? Entonces, los agentes neuromusculares también, pero se puede usar, pero el EMPO que usamos eventualmente también en el COVID, que es la por membrana extracorpórea. Entonces, es en pacientes que están en una situación muy grave, ¿no? Corticosteroides, no tenemos mucha recomendación, pero ya se pone corticosteroides a dosis no altas, dosis bajas. Usamos dexametasona 100 miligramos por dosis únicas. Tenemos perfusión, transfusión de glóbulos rojos, no sé, globulinas. La profilaxis para los TEP, con embolia venosa, pulmonar. Entonces, eso sí, hay que usar enoxaparina, ¿no? Oxiparina, entonces, o heparinas de bajo peso molecular. Heparinas, claro, si no hay, se tiene que usar, ¿no? O sea, hemodiálisis o reemplazo renal se podría usar, ¿no? Manejo de la glucosa, ¿no? Entonces, se debería iniciar con insulina en paciente escéptico, ¿ah? Si la glucosa está en mayor de 180. Entonces, siempre hay que monitorizar la glucosa. El paciente escéptico va a hacer hiperglicemia. El tratamiento antibiótico empírico se tiene que señalar de acuerdo la, a la probabilidad del germen. Si es un paciente, si sospechamos de un germen intrahospitalario, de un germen en que trabaja el paciente, contacto con animales, factores de riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, se cubre con eso en terapia profiláctica. Esto también es cómo se hace el manejo hemodinámico del paciente en sepsis, con la presión venosa central, y cuánto se tiene que ir infundiendo, monitorizando la presión. Mayor de 14 centímetros, desde 8 a 14 presión normal, pero mayor de 14 centímetros, de 8 a 12, digo, mayor de 14 centímetros, se tiene que ir monitorizando con mayor control, solamente 50 centímetros en 10 minutos. ¿Por qué? Porque si damos más, lo vamos a encharcar al paciente, o sea, le vamos a producir un edema pulmonar. Un paciente que está ya con un compromiso pulmonar severo, ya está colapsado ese pulmón, o está con una neumonía, por ejemplo, no lo podemos sobrecargar. Entonces, yo creo que una de las iatrogenias más frecuentes en la epidemia de COVID ha sido esto. O sea, el paciente se le hidrataba o sea, con grandes volúmenes para poder mejorar a la hipotensión que tenían, la hipoperfusión. Tenían como resultado que todos los pacientes no solamente estaban comprometidos con el cuadro inflamatorio pulmonar, sino también con la sobrehidratación. Un edema pulmonar agudo.
Entonces, y es por eso que se requiere siempre la presión venosa central. No hemos hecho mucho en esa epidemia, no hemos hecho mucho estos esquemas con presión venosa central. Y todo el mundo daba pues sus propios esquemas, ¿no? Y a la terapia vasopresora, ya hemos hablado cómo se maneja, dopamina, dopamina las dosis que te deben dar, adrenalina o epinefrina. Y el tratamiento de soporte, ¿no? La vía respiratoria, monitoreo hemodinámico, etc. Bueno, muchachos, ahí tienen, hemos acabado la clase de sepsis. El día viernes estaremos avanzando ya con síndromes de sistemas. O el día viernes, claro, el día viernes, sí, pero después ya siguen con su campamento, creo que tienen. ¿Alguna pregunta? Aló, aló. Al parecer ninguna pregunta, doctor.